El título es Taxonomías y estrategias de rehabilitación en neurología de la conducta y neuropsicología. Y veréis que hay cosas que las conocéis, yo las voy a integrar dentro de un modelo general y os aportaré nuevas informaciones. Primero, recordemos esta idea. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de las lesiones cerebrales? Como sabéis, tenemos una lesión cerebral que va a tener su etiología, su topografía, su evolución en el tiempo, su patocronia, su tiempo de evolución. No es lo mismo explorar un caso en la fase aguda que en un momento más tardío, y que tenemos un conjunto de factores que les llamamos factores de la lesión. Por otro lado, la lesión cerebral se va a expresar también a partir de unos factores que les llamamos factores del individuo, edad, sexo, dominancia, etcétera, etcétera. Pero donde quiero ir a parar es que, como hemos repetido muchas veces, las lesiones se expresan en forma de trastornos neurológicos, trastornos cognitivos, trastornos neuropsiquiátricos, es decir, psicológicos del comportamiento, y esto que lo he añadido en mis últimas presentaciones, que son los trastornos médicos generales. Por ejemplo, una persona que tenga un tumor en la hipófisis, que le segregue hormonas y que pueda dar patología específica hormonal. Pero esta es solamente una parte del problema, porque donde vamos a parar finalmente es cómo se afectan las actividades de la vida diaria, que recordemos que las clasificamos en avanzadas, instrumentales y básicas, y esto, en situaciones normales, permiten que el sujeto tenga una vida independiente. ¿Qué peso van a tener cada uno de estos elementos en la afectación de la vida diaria? Pues será variable. En algún caso tendremos una afasia pura, en otros casos tendremos una afasia pura más una hemiplegia u otros problemas. En algunos casos tendremos trastornos neuropsiquiátricos puros, etcétera, etcétera. Pero recordemos que tenemos un elemento más, que es que podemos tener casos con patología concomitante. Patología metabólica, cardiorrespiratoria, locomotora, digestiva, que indirectamente puede afectar las capacidades de la vida diaria. Por ejemplo, una persona podría ir a realizar actividades instrumentales de la vida diaria, por ejemplo, ir a comprar, pero no puede hacerlo por dificultades en la marcha o dificultades por una disnea importante. Nos quedamos con estas ideas y con estas ideas volvamos a otra cosa conocida. El diagnóstico de los perfiles neuropsicológicos. De entrada, recordemos que por un lado tenemos la parte neurológica de la neuropsicología, las características del individuo, su historia clínica actual y el diagnóstico médico neurológico. Por otro lado, lo que nosotros exploramos, la exploración que realizamos cognitiva, funcional, neuropsiquiátrica, etcétera, y en el punto 4, nuestras consideraciones sobre las correlaciones clínico-topográficas, es decir, la teoría de las relaciones entre cerebro y conducta. ¿Qué hacemos siempre? Pues intentamos ver la consistencia interna de cada ámbito. Después buscamos las relaciones secuenciales entre ámbitos en esta rueda giratoria y verificamos que todo sea compatible entre sí para establecer un diagnóstico que es el resultado, como dice aquí, la integración de una descripción coherente del paciente. Esto lo conocéis bien, pero vamos a hacer más pasos. Primero, si hemos de realizar una exploración neuropsicológica, la podemos hacer modular, pero también se puede hacer no para el diagnóstico, sino para la rehabilitación. Y en la rehabilitación es muy claro, por más que hagamos exploraciones básicas, generales, específicas, al final siempre vas a parar a la exploración ideográfica, es decir, definir específicamente cuál es el problema de un sujeto. Por esto siempre os he comentado que la exploración neuropsicológica debe ser ad hoc, es decir, para esto, con su fin específico. Repito, esto es muy importante, explorar de forma detallada, por ejemplo, un Minimental no nos va a servir para nada.
el test Barcelona, según el problema que tenga el sujeto, va a ser útil. Hacer exploraciones más concretas, evidentemente, serán fundamentales si queremos definir después qué vamos y cómo vamos a rehabilitar. Pero recordemos otro punto. Primero, los test habitualmente los usamos con un énfasis en el diagnóstico. Recordemos, y esto lo hemos dicho muchas veces, que los test no evalúan funciones aisladas. Los test contienen múltiples componentes funcionales. Por ejemplo, el TMT-A y el TMT-B, pues decimos que tienen componentes motores, ejecutivos, atencionales, es decir, es un test no específico. Cuando hablamos de trastornos en la resolución de problemas, es un concepto entre comillas muy amplio y tampoco especifica el trastorno cuando falla un sujeto. Podría fallar por razonamiento, por lenguaje, etcétera, por etcétera. Cuando hablamos de instrumentos como el test de la Torre de Londres, el test de Stroop o de nuevo el TMT, decimos que miden disfunción ejecutiva, claro, realmente son muy distintos entre sí. No se especifica qué función ejecutiva están midiendo. Y recordemos otro ejemplo muy típico. No es lo mismo pedir nombres de animales en un minuto que palabras que empiezan por el sonido P. En resumen, lo que quiero decir hasta ahora es que el test hace énfasis en el diagnóstico, que es muy importante que encontremos fallos que sean indicativos de lesión cerebral, pero, y aquí está el problema, no existe una relación entre la determinación de alteraciones en un test y el establecimiento de objetivos y estrategias de rehabilitación. Una cosa es lo que mide el test, que hace énfasis en el diagnóstico, y otro es que del test no podemos sacar indicaciones automáticas sobre qué está mal para rehabilitar. El enfoque de la rehabilitación depende, obviamente, de muchísimas más cosas. Entonces, otro punto más importante aún es que en la mayoría de los casos las predicciones de los test no son ecológicas. Como los test no son ecológicos en la mayoría de los casos, tampoco son indicativos de las necesidades de rehabilitación. Por ejemplo, volviendo al token test. Como el token test tiene una gran carga de memoria de trabajo, aunque nos digan que es un test de comprensión del lenguaje, y como el token test tiene una psicometría particular, la alteración de este test no predice necesariamente problemas de la comprensión del lenguaje en la vida diaria. De nuevo, el Boston Naming Test, que tiene ítems frecuentes y también tiene ítems infrecuentes. Por su alteración no se puede predecir unívocamente problemas en la vida diaria. Imaginemos sujetos que en su vida diaria son muy activos, son muy funcionales con el lenguaje, pero son incapaces cuando los ítems son muy infrecuentes, o porque ya no lo sabían o porque les cuesta evocarlos. Por esto, en rehabilitación se deben priorizar el estado de las funciones, no de los test. En rehabilitación se debe priorizar saber cómo está la capacidad en el día a día para usar palabras, no necesariamente la puntuación en el Boston Naming Test. Por esto se debe priorizar el objetivo de conocer las capacidades, repito, las capacidades y las discapacidades funcionales para poder hacer intervenciones. Es decir, focalizarnos en capacidades específicas. Piensen que en muchos informes neuropsicológicos se describen siempre y con detalle las puntuaciones de los test, pero no nos dicen nada cómo funciona el sujeto en el día a día. Aunque obviamente esto normalmente
lo explicamos en el detalle de la historia clínica o a veces en las conclusiones. Bien, y hay otro elemento fundamental. Si se usan las ideas de tengo una teoría, tengo un test y voy a clasificar, tengo la teoría propia del test de Boston, de la afasia, y clasifico, voy a clasificar las afasias según su tipología, la que nos fundamentan el test de Boston. Si uso el test Barcelona, como sigue el paralelismo con el test de Boston, pues hago exactamente igual. Si uso los test de Luria, ojo, los test de Luria aquí ya cambian la situación. Porque los test de Luria no, me van a llevar a una tipología específica de las afasias, por su teoría. Por esto hablo de teoría, el test y lo que clasifica. Si uso el test PALPA, el EPLA en español, detrás que tengo una tipología cognitiva. Es decir, ojo, cómo exploremos, porque en función de lo que exploremos, con qué instrumentos, vamos a clasificar de una forma que va a tener implicaciones en la rehabilitación. Por esto hay aproximaciones, como es la de Luria, que está su teoría se enlaza con un test, el test nos lleva a una clasificación y esta clasificación, como tiene una teoría y tiene cada fascia un problema específico, nos lleva a una rehabilitación específica. Y esto realmente lo que quiero destacar es que es peligroso. Recordemos que en Luria las afasias tienen una topografía específica, tienen una fisiopatología concreta, el componente deficitario específico, que se diagnostica con un test que tiene, obviamente, su especificidad funcional y topográfica y que la rehabilitación se hace en función de este componente deficitario. Esto puede estar muy bien. Por esto, esta mañana añadía aquí este elemento. Son conceptos interesantes en el contexto teórico, pero muchas veces están alejados de la realidad clínica de muchos pacientes, porque ¿quién nos dice que un paciente concreto tiene únicamente alterado un mecanismo fisiopatológico como aquí se definen las afasias? Esto es clave, lo hemos de tener muy claro. Por esto es importante encontrar soluciones. Y la solución inspirada en estas dos citas que hay aquí, sobre todo en Johnston y Stonington, que tengo aquí su libro, que es un libro fundamental para entender y enfocar bien la rehabilitación neuropsicológica, es importante establecer una clasificación por ámbitos y alteraciones que sirvan de marco para la rehabilitación. Fijaros que estoy intentando escapar de los test neuropsicológicos concretos y decir un informe, está fallando el Boston Naming Test con estos puntos, para buscar un ámbito funcional de la vida diaria. Es decir, establecer medidas de ámbitos funcionales que se puedan fundamentar en test o no. Y luego, por último, ya haremos estrategias generales y simples de rehabilitación. Fijémonos que cuando uno acaba de realizar la exploración neuropsicológica, tiene un apartado, sea en papel o cuando redacta un informe, y uno se pregunta, he visto a este paciente, he hecho este diagnóstico, ¿y ahora qué hago? La pregunta shakespeariana sería rehabilitar o no rehabilitar, ser o no ser. Si decido no rehabilitar es porque tengo fundamentos, por ejemplo, muy claros. Por ejemplo, decido no hacer ninguna terapia de rehabilitación si una persona tiene una anomia muy leve. Si esta anomia es muy leve en fases próximas
al inicio de la lesión y se hace la previsión de que va a mejorar. Puedo decir que no rehabilitaré si el trastorno es algo más grave, pero aquella persona tiene grandes dificultades motoras o físicas para desplazarse y tiene un entorno funcional que ya se organiza su vida. Pero si decido rehabilitar, la pregunta es, ¿qué voy a rehabilitar? ¿Cómo lo voy a rehabilitar? ¿Y cuándo lo voy a rehabilitar? Y de aquí pasaré a otras consideraciones. Primero, yo he visto un perfil cognitivo, ¿de acuerdo? Hago la exploración, tengo un resultado, tengo, por ejemplo, la batería Neuronorma y tengo el test Barcelona y me ha parecido poco y he hecho algún test más. Y me puedo preguntar, ¿la patología que estoy viendo es muy focal? ¿Está muy centralizada en algo? Por ejemplo, está todo perfecto, pero tiene una fase anómica, simplemente, que puede ser leve, y me pregunto si intervengo o no, y que puede ser moderada o grave, y realmente me quedo aquí, en afasia anómica. Puedo seguir aquí, algo muy focal, y puedo tener una alexia pura. Puedo decir, sí, es una alexia pura. Siguiente paso, tengo una patología múltiple. La patología múltiple podría ser, ejemplo, el resultado de secuelas graves de un trastorno craneoencefálico. Si es múltiple y es grave, obviamente voy a hacer una intervención. En resumen, definir perfiles cognitivos, ver si el problema es muy focal o si el problema es múltiple. Por esto aquí viene este esquema. Focalidad o amplitud múltiple de las alteraciones con un efecto neurológico, cognitivo, neuropsicológico y cuál es su impacto en la vida diaria, la dependencia. Insisto en esto porque veremos que no es lo mismo intervenir en una fascia aislada que intervenir en las secuelas graves de un trastorno, de un traumatismo craneoencefálico. Y aquí los modelos van a cambiar radicalmente. Por esto el punto siguiente es, vamos a hablar un poco sobre el modelo integral de la rehabilitación neuropsicológica. Y veréis cómo lo voy a integrar. Primera idea con dos citas bibliográficas. Tengo aquí el libro de Barbara Wilson del 2009, pero de hecho si vas siguiendo a esta autora que tiene cosas recientes, todo sigue este modelo. Si te miras el capítulo 1 de este libro, es muy interesante, porque nos dice hacia un modelo, diríamos, de conjunto, integral, de la rehabilitación neuropsicológica. Esto es fundamental que lo tengamos claro. Fijaros que mi lección de hoy va desde perfiles cognitivos, ojo sí, muy bien, pero me interesan unas taxonomías que sean más útiles para la rehabilitación. Y me interesa tener un modelo. Y este modelo queda así. Es, uy, qué complejo que es esto. Este modelo es la figura número 1.1 de este libro. Pero fijaros que al final va a parar siempre lo mismo. Esto ya os lo vais a leer cuando tengáis esto en PDF, que os lo enviaremos. Como siempre, va a partir de los problemas actuales. Claro, aquí arriba nos dicen cuál es el estado premórbido del sujeto. Y conocer muy bien el sujeto en situación premórbida, tener en cuenta al paciente, su contexto familiar, pero al final vas a parar aquí. Los problemas actuales.
cognitivos, emocionales, psicosociales y conductuales. Fijaros que lo que nos han puesto aquí es lo que yo continuamente os voy hablando de problemas neurológicos, problemas cognitivos, problemas neuropsiquiátricos. Aquí se refiere a conductuales, pero realmente lo conductual forma parte de lo neuropsiquiátrico en la visión que os explico. Lógicamente, dice, yo tengo estos problemas, pero ¿qué puedo hacer y qué tengo detrás? Lo que os he dicho yo repetidamente también. La naturaleza de la lesión cerebral, su localización, su amplitud, su gravedad. Y esto lo puede estudiar con investigaciones neurológicas. En resumen, aquí que tengo la parte médica y neurológica de la neuropsicología. Obviamente, de estos conocimientos, la información de la naturaleza de la lesión cerebral, puedo tener también hipótesis sobre qué puedo esperar en cuanto a la recuperación. Y puedo discutir estos puntos porque tengo teorías sobre la recuperación cerebral. Bien, pero si hacemos un paso más, que es muy importante, es este siguiente paso. Evalúa e identifica estos problemas en detalle. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues mire, lo que hemos dicho tantísimas veces, la exploración neuropsicológica. ¿Y qué tiene aquí? Aquí me lo ha colocado todo. Me ha colocado los conocimientos teóricos de localización, los modelos cognitivos teóricos, los modelos ecológicos, la psicometría, que lo ha ampliado con modelos del funcionamiento cognitivo. Pero, de nuevo, partimos de los problemas actuales, valorarlo con detalle, y luego decide el tratamiento y discutir objetivos con el paciente, con los familiares y con los miembros del equipo. Esto es lo que acabáis de mirar, yo no voy a insistir más, pero valía la pena que os enseñase este modelo. Fijaros que en el mismo libro hay el capítulo, sigue siendo el mismo capítulo, el capítulo número 1, que está firmado por Wilson y Grasey. Dice, les voy a enseñar el esquema que tenemos en su gran centro de rehabilitación. Y lo resumen. Y van a parar al mismo lugar. Lo que os decía, etiología, manifestaciones clínicas, lo neurológico, lo que los llaman físico, fatiga, hemiplegia, trastornos sensoriales, disartia, dolor. Lo cognitivo, comunicación, procesos sociales, memoria, percepción, praxis, lenguaje, atención, ejecutivo. Lo neuropsiquiátrico, que aquí me lo han puesto con el centro emoción, pero fijaros que pone debajo. Depresión, ansiedad, ajuste, crecimiento personal. Y luego, ¿qué viene? Las consecuencias funcionales que van a depender de este eje y de este eje. Y estas consecuencias funcionales, ¿qué son? Las actividades de la vida diaria. Aquí no han puesto actividades de la vida diaria, pero te ponen ejemplos que se ve muy claro, que son el trabajo y las habilidades de la vida independiente. Incluso nos ponen capacidades como el conducir. Lo que este modelo añade, que me parece muy interesante,
yo automáticamente lo coloco aquí, pero para la rehabilitación vale la pena destacarlo, es que han colocado esta flecha entre la situación cognitiva y la conciencia. Hay nosognosia, hay anosognosia, porque esto va a influenciar al estado emocional, va a influenciar de nuevo a incluso el interés de una persona en rehabilitarse. Por ejemplo, el anosognósico de la hemiplegia tendrás un problema de base, que es el awareness que pone aquí. Verá que este círculo es muy importante. Otros elementos que han añadido aquí es, claro, factores pre-lesión, que es lo que os decía, características del sujeto. Y aquí han colocado los contextos familiares y sociales. Bien, siempre, siempre, siempre este viene a ser el esquema. Y fijaros que en función de las consecuencias funcionales que han colocado aquí, objetivos preliminares de terapia. No viene la terapia a partir de lo cognitivo. La terapia viene a partir de las consecuencias funcionales integradas de todo. Y cuando yo os decía que alguien puede tener algo muy focalizado, sería el caso del sujeto que está muy bien globalmente y que tiene, por ejemplo, una alexia pura. Esto nos lleva a pensar en que será muy distinto el planteamiento rehabilitativo en una situación o en otra situación. Por esto he vuelto aquí, de nuevo, con esta diapositiva. Posibilidades de focalidad y de intensidad. No es lo mismo una patología muy focalizada, que la puede hacer un neuropsicólogo en su despacho, planificando sesiones de terapia, como sea, que unos problemas mucho más graves como secuelas graves de trastorno craneoencefálico o un paciente que ha tenido una anoxia cerebral y que ha estado varios días en coma y se recupera. Por esto, de nuevo, aquí tengo otro libro muy interesante. Este libro es un libro muy clásico, del año 89, editado por Xavier Serón y Gerard Deloche, y se llama Aproximaciones cognitivas en la rehabilitación neuropsicológica. Fijaros que si miramos los apartados de este libro, que os los he colocado en pantalla, pero puedo leerlo directamente del índice, en donde hay grandes autores como la reciente fallecida Anna Basso o Carlin Patterson, fijaros que, o Ruth Lesser, se dedican a patología y a rehabilitación, por ejemplo, la denominación visual versus la denominación en la conversación. No es lo mismo denominar, usar unidades léxicos cuando uno habla, que cuando le presentas un estímulo y le dices cómo se llama esto. Bien, esto es un capítulo. Otro capítulo. Realización de la terapia para trastornos de memoria. Uno podría tener un problema de memoria muy aislado o podría tenerlo en el contexto de algo más amplio. Otro capítulo, Max Kohlert. Rehabilitación de una dislexia de superficie. Otro capítulo, de italianos, Sergio Carlomagno y Vincenzo Parlato. Rehabilitación de la escritura. Otro capítulo. Rehabilitación de una alexia profunda. En resumen, esto está muy bien para problemas limitados y focales, y posiblemente esto es superior a las posibilidades que nos da una visión más global, como hemos visto en el libro de
la doctora Bárbara Wilson y colaboradores. Fijaros que aquí os he hecho una extracción de capítulos y habla del grupo cognitivo, el manejo del humor, el soporte psicológico, aquí falta, está equivocado, la rehabilitación en casos de trastornos traumáticos graves y además tengan complicaciones cerebrovasculares. Por ejemplo, problemas de trastornos de estrés postraumático, problemas de trastornos de lesiones cerebrales y la participación de la familia. Es decir, las situaciones son muy distintas.